Nos hablará en esta conferencia de cierre sobre balance provisorio del Código Civil y Comercial a 100 días de su puesta en vigencia en materia de derechos de niños. La invitamos entonces a subir al escenario a la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Fuertes aplausos. Hola, muy buenas tardes. Lamento muchísimo no haber podido compartir con ustedes las valiosas intervenciones que sé que han tenido en todos estos días, de modo que es muy probable que algunas de las cosas que yo diga esta tarde ya las dijeron otros. Entonces, para no perder tiempo, y como todos ustedes están muy cansados, cuando empiece a comentar algo que ya otro comentó, ustedes me hacen así y yo paso. Cuando le propuse a Marilyn el título para cerrar estas jornadas que ella organiza con tanto esfuerzo, con tanto entusiasmo y, por cierto, con tanto éxito, no sabía que iba a tener tantísima jurisprudencia para comentar. Porque es impresionante la información que nos llega. Todos los días, sentencias y sentencias y sentencias sobre cómo se está aplicando el nuevo código. Entonces decidí achicar un poquito el tema y hablar solo de cómo se está aplicando el nuevo código, hablando de personas vulnerables. Y por supuesto que dentro de las personas vulnerables incluimos siempre a los niños y a los adolescentes, pero también a las personas carentes o con algún problema de salud, especialmente su salud mental, y cuando los problemas de estas personas tan vulnerables entran en conflicto precisamente con los derechos de otras personas también vulnerables. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, en materia de adopción. Una mamá en situación de vulnerabilidad extrema por su violencia, por sus problemas de discapacidad o de capacidad restringida, etcétera, etcétera, y a su vez derechos de los niños que, como decía recién Marilyn, también necesitan una familia y pueden llegar a entrar en conflicto estos derechos. Antes se presentaban en la jurisprudencia y hoy también. Entonces vamos a tratar de ver cómo se está resolviendo. Lo primero que tengo que decir es repetir con mi queridísimo amigo Jorge Peirano que las dificultades que vivimos en la materia, porque no tenemos que creer que el código es perfecto y que los jueces son perfectos y que todo es perfecto, eso es irreal, ¿no es cierto? Pero como dice mi querido amigo Jorge Peirano, las dificultades que vivimos en esta materia son propias de todo nacimiento, que de ordinario producen incertidumbres y algún malestar, o sea, no el nacimiento, las dificultades son las que están produciendo incertidumbres y malestares. Pero, como dice Jorge, la alegría y el alivio de disfrutar de un recién nacido bien concebido compensan sobradamente todas esas dificultades. Y creo sinceramente que esto es lo que nos está pasando. Se dijo que esto estaba mal concebido, pero estaba bien concebido. Lo habíamos discutido muchísimo en reuniones como esta y en tantísimas de otro tipo. Y sinceramente estamos alegres, estamos disfrutando de este recién nacido y esta alegría compensa grandemente todas las dificultades que por supuesto tenemos. Lo primero que tendríamos que decir es cómo los jueces
reconocido esto de que el lenguaje no es neutral. Veamos, por ejemplo, el Superior Tribunal de Córdoba, en un acuerdo reglamentario dictado el 19 de agosto, o sea, 19 días después de haberse puesto en vigencia el Código Civil y Comercial, dice el Superior Tribunal de Córdoba respecto de las personas con discapacidad. Cierta terminología, aún utilizada por nuestras costumbres, códigos, fama y acuerdo, no resulta compatible con la nueva perspectiva, siendo menester recomponer el lenguaje y las prácticas en el marco del sistema de derecho. En mérito a ello, como primera medida, dice el tribunal, urge cambiar algunas locuciones a fin de que sean contestes con la perspectiva de los derechos humanos. Por lo tanto, deben reemplazarse términos tales como insano, demente, enfermo mental, incapaz o similares. O sea, una disposición de tipo reglamentario que hace un Superior Tribunal de Provincia de tanto prestigio como son quienes fueron mis colegas del Superior Tribunal de Córdoba, que desde el vamos están largando este mensaje no solamente a la justicia de Córdoba, sino a todos los operadores del derecho. Terminemos con los lenguajes discriminatorios. Y esto mismo lo dice una jueza de San Martín, de mi pueblo. Viene y dice, cuando resuelve el 17 de septiembre del 2015, los principios y normativas establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente el 1 de agosto, establecen cambios profundos en las relaciones de familia, empezando por el lenguaje. O sea, nos estamos dando cuenta, desde un tribunal encumbrado hasta un tribunal de una ciudad del interior de nuestro país, que el lenguaje no es neutral. Y también nos estamos dando cuenta que esas barreras entre el derecho sustancial y el derecho procesal, para los que no son abogados acá, entre lo que disponen las formas del proceso y que lo que disponen los códigos son los derechos, esto que siempre nos ha dividido, que nos hemos creído que cada uno tiene un feudo y los procesalistas reclaman su territorio y los civilistas su propio territorio. Bueno, señores, estas barreras están cayendo. Y estas barreras caen ¿a favor de qué? A favor de la tutela efectiva. Este principio de la tutela efectiva, que es un principio que nos viene del derecho constitucional. Y entonces los procesalistas van a empezar a decir, como ya dijo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, otro prestigioso tribunal, hace ya muchos años, señores, en los procesos de familia, cuando están implicados los niños, los adolescentes, etc., las formas son secundarias. Lo que tenemos que es llevar adelante el proceso. Entonces, voy a mostrarles cómo está prevaleciendo la tutela efectiva desde la sanción del Código Civil y Comercial en adelante. O sea, cómo los jueces están, no es que están haciendo una cosa nueva, sino que están poniendo el acento en que el Código Civil y Comercial no omite la tutela judicial efectiva. La menciono, y la menciono muchas veces, y entonces tengo que aplicar. ¿En qué es lo primero que la voy a aplicar? Señores, parece mentira en los problemas de la competencia. Los que están acá, que son de Mendoza y que me conocen, saben que cuando llegaba a la Corte un problema de conflicto de competencia, cuando había un menor, cuando había personas vulnerables, etcétera, etcétera, mis gritos se escuchaban desde la calle. Todos ustedes lo saben. ¿Cómo llega a la Corte un problema de este tipo? No puede ser que hayan 7 artistas en busca de un autor, que es el juez. Señor, el juez lo tengo que encontrar rápido para que me resuelva rápidamente el problema. Por lo tanto, a mí siempre me han enfermado los problemas de competencia. Y por eso, cuando establecimos acá los tribunales de familia, pese a toda la crítica que vino de cualquier lado, ¿qué dije yo en aquel momento cuando teníamos la nueva ley? Señora, hay que evitar los problemas de conflicto de competencia. Problemas
de niñez y adolescencia para juzgado de niñez y adolescencia, esa niñez y adolescencia se va a ir allá solo si el menor es infractor, si la persona menor es infractor. Si no ha cometido ninguna infracción a la ley, va todo a los tribunales de familia. Va todos los tribunales de familia porque el niño no está aislado. El niño o tiene familia o no la tiene, y entonces es un problema de familia. Y gracias a eso, que causó tantas críticas en su momento, creo que en Mendoza prácticamente no hemos tenido problema de competencia, que vayan los expedientes de un lado para el otro. Eso no quiere decir que no se planteen problemas de competencia, pero en principio la ley tiene que tratar de establecer pautas claras para que esos problemas de competencia no se planteen. Ahora, veamos qué ha pasado con el nuevo código. Empecemos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia. La Corte viene diciendo algo que a muchos procesalistas y a algunos civilistas tampoco les gusta, pero no importa, señores, lo dice la Corte. Los temas de competencia son temas procesales y las reglas de procedimiento se rigen por la ley vigente al momento que tengo que aplicarla, en el momento que tengo que decidir. Por lo tanto, rige el nuevo código. ¿No te gusta? No te gusta. Pero rige el nuevo código. Lo dice la Corte. ¡Pum! ¿Cómo dice la Corte este asunto? Dice: la Sala H y la Cámara Nacional de Apelaciones, en el marco de un proceso de guarda con fines de adopción, con sustento en lo dispuesto por el artículo 96 del Código Civil, confirmó la decisión de primera instancia por la que el magistrado en grado se había declarado incompetente para entender en el caso y dispuso la rendición de copia certificada de la causa al tribunal que resultara competente en el Departamento Judicial de Misiones. Y en Buenos Aires, con ese niño, y me están mandando a Misiones. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dice: señor, frente a la entrada en vigencia del nuevo código, ¿qué tengo que aplicar? El artículo 716. ¿Qué es lo que dice el 716? Que competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Punto. Para la índole de los derechos en juego que requieren la inmediata actuación del juez que atienda la situación del menor, corresponde prescindir de los reparos formales. ¡Resuelva! Para que me diga eso. He tenido que llegar a la Corte de la Nación para que me diga eso. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que yo llegué a la Corte de la Nación para que me dijeran es el centro de vida? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Corte ahora? Exhortar al magistrado y decirle que atento al tiempo transcurrido del inicio del proceso, aletear los derechos comprometidos, que haga efectivo el interés superior, que evite que se pueda prolongar aún más la incertidumbre sobre la situación del menor. Resuelva. Como más de una vez le decía yo a los jueces, buenos jueces, estudiosos, porque se demoraban muchísimo en las causas. Decía, acuérdese, Carmeluti, cuando decía, vaya, madre chila. ¿Qué es eso en italiano? Equivocate, pero decidí. ¿Qué tal para decidir? Eso mismo que dice la Corte de la Nación, que ha dicho un juez de familia de Tigre, también con motivo de ese artículo 716. Dice, el artículo 716 no puede interpretarse como un motivo para el desprendimiento de una competencia ya consentida a causa que se encuentren en pleno trámite, sobre pretexto de que el domicilio del niño se encuentra en una localidad donde recientemente han iniciado las actividades del nuevo juzgado Tigre con asiento al mismo departamento judicial de San Isidro. O sea, acá han creado nuevos tribunales en el Tigre y los vivos que entendían en San Isidro que están llevando un proceso que el niño los conoce. Cuando ya tengo la audiencia fijada, suspendo la audiencia para mandártelo al tribunal del Tigre. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que le dice el juez? Mire,
como lo enuncia el 706, tengo que facilitar el acceso a la justicia. ¿Qué viene diciendo la jurisprudencia hasta ahora? Yo no puedo el mismo día previsto para la celebración de una audiencia de oficio. El tribunal de oficio, para los que no son abogados, quiere decir sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo haya pedido, sin que no haya petición de parte ni del asesor. Remite, se declara incompetente y remite al nuevo juzgado del juicio. Entonces, esto no puede ser, señores. Yo no me puedo aprovechar de la ley que dice centro de vida para interpretarla tan de mala fe y sacarme los dientes encima. Veamos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cómo resolvió también un problema de competencia en esta materia. Esta era una pretensión que se había deducido, por supuesto, antes del 1 de agosto de 2015. ¿De qué se trataba? Era una unión convivencial en la que se estaba reclamando una disolución de una presunta sociedad irregular existente en esa unión convivencial. La unión convivencial había comenzado y terminado muchísimo antes de la entrada en vigencia del nuevo código. Entonces, se plantea un conflicto negativo de competencia entre la sala, una cámara de apelaciones donde había ido la sentencia que había dictado el juez de primera instancia en lo civil, con un juez de familia. ¿Qué hace esa cámara de apelaciones a la que le ha llegado en apelación una sentencia que está resolviendo un problema de uniones convivenciales, liquidación de una comunidad que es supuestamente una sociedad irregular? A esa cámara le llega en apelación. Y en lugar de resolver ella esa apelación de esa sentencia que ella hemos dictado de una situación que había nacido antes y que había terminado antes de la ley, se le ocurre que ahora en el nuevo código eso es competencia de los jueces de familia. Entonces me lo manda al tribunal de familia en lugar de resolver la Cámara de Apelación. ¿Qué es lo que le dice la Corte de Justicia de Tucumán a esa Cámara? Mire, esto no es así. Si de lo que se está hablando de una situación que había nacido antes y que había concluido antes de la entrada en vigencia del nuevo código, no le dice con estas palabras, pero nosotros vamos a decir, déjese en broma, resuelva la apelación y terminemos con este asunto. Muy bien. Citan a Dworkin, no hacía falta citar tantos filósofos del derecho, pero está bien, quiere decir que estudiaron bien el asunto. Bueno, entonces, primer punto. Estoy tirando las barreras de lo sustancial y de lo procesal. Primer punto, competencia para lo que me interesa es la tutela judicial efectiva de los derechos. Esto es lo que dice el Código Civil, esto es lo que vamos a hacer, tanto en lo sustancial como en lo procesal. En materia de representación, también de estas personas vulnerables, aquí también la jurisprudencia se va inclinando por una representación real y no meramente formal. ¿Cómo se expresa eso? Miren, hay una sentencia magnífica de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, de octubre de este año, donde interviene la voz cantante, la lleva el doctor Bustenov, excelente sentencia. Ahí, ¿qué había pasado? Era un juicio por daño y perjuicio, sencillo. O sea, un juicio quiero decir que no son juicios trata en Tailandia, no, un juicio por daño y perjuicio donde hay un niño que está invocando legitimación para reclamar los daños en el que había resultado víctima su padre. El abogado que había elegido la madre era un abogado que no había llevado los asuntos diligentemente. Entonces pidieron la designación de un tutor
lejos de defender al niño, en realidad había perjudicado los derechos de este niño. Pero tanto los había perjudicado que había caducado la instancia. Los que no son abogados, cuando el pleito se pierde porque no hemos tenido la actividad, la diligencia debida en el tiempo previsto por las normas. Bueno, entonces, como había caducado la instancia, se sostiene que no corresponde la designación del tutor adjunto. La Cámara dice, no importa si caducó o no caducó la instancia. Acá lo que interesa es que este niño, sus derechos han sido vulnerados por un mal profesional que no ha llevado adelante el expediente. Por lo tanto, hay que designar el tutor adjunto, no es una cuestión que ha quedado falta de interés. La representación siempre, como decimos, real. En esa representación, ¿qué está pasando con el Ministerio Público? Ustedes saben, el artículo 59, famoso 59 del Código Civil, tanta jurisprudencia que se forjó alrededor de esta famosa norma, de esto que se llamaba la representación promiscua. Qué feas palabras, esto es promiscua del Ministerio Público. Bien, el Código Civil y Comercial no tiene esta terminología que la gente común no entiende. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Suprema Corte de nuestra provincia? ¿Sí? Apenas entró en vigencia el Código, el 26 de agosto del 2015. Declaró la nulidad del actor en un proceso por daños en el que se omitió designar el curador a una de las coautoras para que la represente en virtud de las deficiencias mentales que tenía ella. O sea, no es una persona que había sido designada insana, persona con capacidad restringida. No había sido designada incapaz, pero de hecho en el expediente había surgido que esta persona no era plenamente capaz. Por lo tanto, su defensa era una defensa incorrecta. La Corte, no obstante, insisto, que faltaba esa declaración, declara la nulidad de este procedimiento. Por supuesto que venía perdiendo el juicio, porque si no, no tenía interés, ¿cierto? Pero declara la nulidad del procedimiento a los fines de que se le designe una representación, a los fines de que intervenga el Ministerio Público. La pregunta que me formulo ahí, ¿no se exige la presencia del Ministerio Público si la medida que yo estoy pidiendo no afecta directamente al menor, porque el menor no es desalojado, pero sí es desalojada la mamá o el papá? ¿Cómo es eso? Este es un caso muy extraño de la provincia de Corrientes. ¿Qué había pasado? Era un caso de violencia familiar. La casa era de la abuela, pero la nuera se llevaba muy mal con la suegra. Le pegaba, la golpeaba, de todo. La nuera a la suegra. Entonces la suegra, bien asesorada por su abogado, pide que se desaloje a la nuera, pero no a los nietos. ¿Está claro? Dice, mire, ella acá es una precaria, está porque yo le permito, yo sé que debo alimentos a mis nietos, por lo tanto, mis nietos no tienen ningún problema, mis nietos no, se quedan acá tranquilos. Pero en cambio, que ella salga. El juez dispone el desalojo de la nuera, sin darle vista al Ministerio Público. Va a la Cámara, la nuera pide que se declare la nulidad de esa decisión en razón de que no se lo había aceptado al Ministerio Público. Y la Cámara, presumo yo que le deben haber llegado antes cuestiones de esta familia y que la tenían harta. Dice, mire, en el nuevo Código Civil y Comercial, la presencia del Ministerio Público puede ser posterior. Por lo tanto, esa nulidad puede ser convalidada. Por lo tanto, la decisión no es nula, que se cumpla la sentencia y después se verá.
decisión. Signo de interrogación. Participación del niño y del adolescente en el proceso. También una sentencia corriente, debo decir que corriente está teniendo un activismo extraordinario en la aplicación del nuevo código. Es un caso, que tiene que resolver acá, de autonomía progresiva de un adolescente. ¿Qué pasa? El adolescente vive con una tía, pero el que cobra los subsidios, todo lo que corresponde por tener un hijo, es el padre. Padre abandona, porque de ella ni se ocupa. Entonces, el juez dice, no, este señor que tiene un empleo y que está cobrando todo lo que le corresponde cobrar por tener una hija, pero que a su vez no pasa nada para ganar, entonces es la hija la que autoriza a que cobre en forma directa. Y si necesita el auxilio de la tía, bueno, es la tía que le sirva de apoyo. Pero creo que si hay un caso paradigmático en materia de autonomía progresiva de los niños, es este que estamos viendo de la provincia de Corrientes. El derecho del niño a ser oído. Este derecho, del que tanto hablaba recién aquí Marilyn. Por supuesto que este derecho del niño a ser oído existía muchísimo antes del Código Civil y Comercial, a un montón. Y muchos jueces, ¿sí?, por supuesto, cumplían con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y quiero siempre, cuando hablo de este tema, rindo mi homenaje a Ramiro Podetti, que en el año 1900, en mitad del siglo XX, ¿no es cierto?, en el año 50, nos hizo un código para la provincia de Mendoza donde se hablaba del derecho del niño a ser oído, cuando no existía ni la Convención Internacional de los Derechos del Niño ni nada que se le parezca, en los años 50. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este tribunal de Córdoba, en mayo del 2015, da este cuidado compartido, del que también recién hablaba Marilyn, en lugar de el cuidado unilateral que solicitó el padre, está el cuidado compartido. Y para ese cuidado compartido dice, mire, yo tengo especial cuidado en lo que me ha dicho este niño. Para fijar el nuevo sistema convivencial tengo en consideración principalmente lo solicitado por el propio. Otros parece que se dieron cuenta después de la entrada en vigencia del Código Civil que existía este asunto de la audiencia del niño. Eso es lo que parece surgir de una sentencia de la Cámara de Trelew del 21 de agosto de 2015. Esta Cámara, ustedes saben, había dicho al comienzo que si el asunto se había decidido en primera instancia con el Código Civil, cuando le trajeron los asuntos de la apelación, ella aplicaba el Código Civil. Por lo tanto, mientras no se agotaran esos expedientes donde se había aplicado el Código Civil, la Cámara de Trelew iba a seguir aplicando el Código Civil. Nosotros hicimos una crítica a este tribunal, y el tribunal, al poco tiempo de haber sacado eso, vino después con esta sentencia de agosto del 2015, con la que demuestra que en realidad yo no tengo ninguna discrepancia con ese tribunal. Hemos hablado, nos hemos criticado, pero al final no tenemos discrepancia. ¿Por qué no tenemos discrepancia? Porque este tribunal reconoce que si las normas son imperativas, se aplica la misma ley y si hay consecuencias de esto, ¿no?, si la situación no está agotada. Y si son supletorias, por supuesto, el nuevo código no se le aplica a las nuevas leyes supletorias, por eso no dice el artículo 7. O sea que yo no tengo ninguna discrepancia ni con el doctor López Mesa ni con ninguno de los que forman este tribunal. Estamos en paz. Ahora, no sé si resolvió bien este asunto el doctor López Mesa. Lo comento y ven. Él dice que, aunque en la primera instancia no se le escuchó al menor, él la va a escuchar por el nuevo código. Bueno, en la primera instancia no le escucharon y no le escucharon más, porque ya con el régimen anterior lo tenían que escuchar. No es cuestión de aplicar el nuevo código, no. Con la 26061 había que escuchar. O sea que eso no era un problema de aplicación de ley en el tiempo, pero no importa. Ahora él la escucha. ¿Y por qué la va a escuchar? Porque el juez de primera instancia ha establecido que tiene que haber un
proceso de revinculación de esta niña, una adolescente, con la madre. Y la niña le dice a él y al tribunal, obviamente, cuando se la cita para escuchar, y muy bien citada, que ella no quiere tener ese proceso de revinculación. Entonces él dice que revoca esa decisión del juez de primera instancia que había ordenado la revinculación, porque dice que no se la puede obligar a la adolescente a una revinculación que ella no quiere. Eso es lo que, como nosotros no tenemos el expediente, no podemos saber si está bien o mal, porque no sabemos si ella no quiere la revinculación por las influencias que tiene por parte de la familia paterna o qué es lo que pasa allí. Entonces también lo dejamos con un signo de interrogación. Desde el punto de vista formal, está perfectamente resuelto el expediente. Al niño hay que escucharlo, no lo escuchaste, declaró la nulidad porque no lo escuchó. Pruebas testimoniales en los procesos de familia. Saben ustedes que este artículo está en contradicción con lo que dicen algunos códigos procesales civiles, especialmente de la nación y de las provincias que han adoptado ese código. Entonces, el Código Civil y Comercial, mirando la realidad, ¿qué es lo que dice sobre la testimonial en los procesos de familia? Dice, los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Allegados. No hay que tenerle temor a esto de los allegados, porque enseguida vamos a ver la importancia que va teniendo, incluso en la jurisprudencia de tribunales tan prestigiosos como el Superior Tribunal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, las relaciones socioafectivas, donde entran estos allegados, estos cercanos, que no son parientes. Entonces, los parientes y los allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos, pero según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, viniendo estos parientes a declarar, lo que hacemos es profundizar los conflictos familiares y por eso una nueva facultad que le da a juez este código que ha ampliado muchísimo las facultades judiciales, como señalaba Marilyn. Entonces, fíjense, nuevamente, este Tribunal de Córdoba, antes, ¿qué decía? Las cuestiones que se ventilan son atinentes a aspectos tan particulares e íntimos que los familiares y allegados a las partes son quienes están en mejor situación para conocer los hechos y efectuar su descripción, por lo que varían las reglas sobre quiénes pueden ser testigos. O sea, antes de la entrada en vigencia ya teníamos función. ¿Qué nos ha pasado en materia de nombre? En materia de nombre, cosas fantásticas. Empecemos por lo que dijo la Corte. La Corte inmediatamente entró en vigencia el código, el 6 de agosto, dictó una sentencia en la que sobreselló, para los que no son abogados, ¿qué quiere decir eso? Dijo, señores, esto ya no tiene interés en ser resuelto. ¿Qué es lo que no tiene interés? No tiene interés en ser declarada la inconstitucionalidad de una norma, como la vieja, que decía que los hijos llevaban siempre primero el apellido del padre y después de la madre se lo tiene adicional, y dijo la Corte, ya no tiene ningún interés que podamos declarar inconstitucional eso. Y no tiene ningún interés, porque ahora el artículo 64 del Código Civil y Comercial dice lo que las partes quieren, o sea, que papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, o lo que fuera, elijan cuál es de los dos el apellido que va a ir primero. Y esa sentencia de agosto del 2015 de la Corte ya marcó un camino muy grande en materia de aplicación del nuevo código. Y no hemos necesitado llegar a la justicia. En Neuquén, un día abrimos el diario El Conflicto y nos encontramos con que un señor había ido al registro civil con su cónyuge, con quien se casaba ese día después de una convivencia de muchos años, y que lo que le había pedido ahí al director del registro el mismo día del matrimonio, que él quería llevar el apellido de su mujer, como lo faculta el Código Civil y Comercial. Entonces, este señor dice, amo tanto a esta señora que yo me siento muy orgulloso de llevar
el apellido de ella. Y una norma que nosotros creíamos que nunca nadie iba a utilizar. Antes de la entrada en vigencia, ya los jueces citaban este código. Y entonces decían, mire, este código lo único que pide es justas razones. Y fíjese, acá cómo no le vamos a facultar al juez para que cambie este apellido que nos viene a pedir esta persona, que no quiere seguir llevando como primer apellido el del padre, porque el padre es un abandónico que nunca más lo vio, desde que era bebé no quiso saber nada. Él quiere apellido a la madre, que es la que lo ha cuidado, ¿lo ven? Y bueno, le hicieron lugar, también votando el nuevo código. Después de la entrada en vigencia, esta sentencia de San Carlos de Bariloche, de hace pocos días, también un pobre señor que lleva nombre y apellido de alguien famoso, pero mala fama, por haber sido un dirigente nazi, viene y pide que por favor le cambien ese nombre y ese apellido, porque para colmo de males, era el nombre y apellido del abuelo, y a su vez, a su papá no lo ha visto nunca, también es un padre abandónico. Entonces los jueces autorizan a este señor con invocación de la nueva norma de cambiar el código, considerando que el nombre es un atributo de la personalidad, que nos acompaña desde el nacimiento, incluso hasta después de la muerte. Me convence, dice el juez, que la aportación del segundo nombre y el apellido paterno configuran para el presentante un agravio para sus intereses morales y espirituales, ¿no? Y autoriza el cambio. En Formosa, esto también es interesantísimo, porque en un caso, si ustedes quieren, que había recaído cosas juzgadas. ¿En qué sentido? Que ya se lo habían denegado, ¿no? Este señor quería llamarse Johan, pero le habían dicho en su momento no porque Johan es un nombre extranjero, además confunde porque Johanna es femenino, etcétera, etcétera. El asunto que él lo tenía denegado. Había, podríamos decir, cosas juzgadas sobre este tema, pero con la vigencia del nuevo código se presenta nuevo y dice, mire, ahora este código ya no prohíbe los nombres extranjeros. Cámbienme el nombre, porque a mí todo el mundo me conoce como Johan, no me conocen con otro nombre. Y como el nombre en este código no es tanto un elemento de orden público, para que la sociedad sepa dónde estoy y me ubiquen para cobrarme las cuentas, sino algo que hace a mi propia identidad, entonces también el Tribunal de Familia de Formosa le hace lugar a este cambio de nombre. En materia de procedimiento, como las normas procesales de aplicación inmediata, ¿qué había hecho este juez ante un pedido de un señor que no quería seguir llevando el apellido del padre, también por abandono? Lo había citado a juicio al padre. Y cuando tiene que resolver el juez dice, mire, acá el Código Civil y Comercial no manda citarlo al padre. Lo que interesa es cómo se siente él con este nombre. Así que a este padre no hay por qué citarlo si este hijo no quiere llevarle el apellido. También muy interesante. En materia de trasplantes, también se ha invocado las normas de tipo bioéticas del Código Civil y Comercial nuevas para sostener que se aplica el artículo 59 del nuevo Código Civil y Comercial en materia de consentimiento informado. Quiero pasar ahora a las personas con capacidad restringida. En esto yo creo que la jurisprudencia está dando unos pasos impresionantes. Era como que antes no se habían dado cuenta que estaba la ley de salud mental. Y ahora sí, ahora nos damos cuenta. Está eso, y bueno, bienvenidos que nos hemos dado cuenta. Apoyo a las personas con capacidad restringida aún en casos dudosos para concluir con estado de incertidumbre. ¿Qué había pasado en este juicio de Córdoba? Un señor que era sordomudo, pero que no sabía darse a entender por escrito. Régimen anterior, incapaz. Pero el buen fulano trabajaba, a punto tal que le había iniciado un juicio a la empresa. Y en ese juicio que le
la empresa para demorar el juicio, sos un incapaz que te designen un curador. No me puede iniciar el juicio hasta tanto no haya un juicio en el que te designen curador, ¿Qué hacen los tribunales? Dicen, no, mirá, un apoyo simplemente para que este juicio siga sin problemas adelante. La Cámara también de Gualeguaychú, también, algo fantástico también este tribunal. Aquí, ¿qué pasaba? Faltaban pocos meses para cumplirse 4 años de trámite. Era un problema familiar típico, una mamá que queda viuda, entra a vivir en unión convivencial con un señor, ese señor es el que le está administrando los bienes, la hija del primer matrimonio no quiere saber de nada, porque le administra los bienes a la madre, porque presume que va a perder después los pocos que tiene para heredar. Y como ella dice que debe inventar, inicia todo un juicio para que le designen un curador, que por supuesto va a ser ella. Bueno, en definitiva, el juez de primera instancia, siguiendo al Ministerio Público de la Defensa, dijo que en realidad había que designarle que aunque los términos que tenían en el expediente decían que la señora no tenía ningún problema de debilidad mental, ningún problema. Simplemente eran problemas familiares que se llaman mala gente. Entonces, pero que había que designar un sostén. Cuando llega la Cámara de Gualeguaychú, excelente Cámara también esta, que está haciendo una tarea fantástica ahora, habrá que buscar otras oportunidades, pero ahora está haciendo una tarea fantástica. Dice la Cámara que lo que pasa acá es que necesita afecto, contención. Eso es lo que necesita. Entonces, como lo que necesita es eso, que el municipio, que todos los organismos de la seguridad social, que todos vengan a apoyarle y darle esos afectos, pero no tengo por qué restringirle la capacidad a una persona que no tiene ningún problema de debilidad mental. Encomendar al área de la mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, que supervise la situación, todo eso sí, pero no restringir la capacidad de ninguna manera. Bien, esta otra tribunal, Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, también se encuentra con una causa en la que a una persona se le ha designado un curador porque se la considera incapaz de acuerdo con el viejo Código Civil y Comercial. Pero ojo, ya teníamos el 152, o sea que no era cuestión de andar declarando incapaces acá. ¿Sí? Bueno, cuando llega entonces a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones dice, mire, vamos a aplicar el nuevo código, y muy bien aplicado el nuevo código. Fíjense ustedes lo que sería seguir diciendo que si el juez primera instancia aplicó el viejo código, yo aplico el viejo código. No puede ser. Entonces, el juez primera instancia le ha aplicado el Código Civil, porque regía por entonces el Código Civil, la Cámara de Lomas de Zamora dice, no, mire señor, todo esto rige el nuevo código, acá que le hemos designado curador, ya no le podemos designar curador, esta es una persona con capacidad restringida, no es una persona incapaz, en este Código Civil y Comercial incapaces es una figura arrinconada, que dejamos allá para el que no tiene ninguna posibilidad de expresar su discernimiento, su opinión, su voluntad, por lo tanto, solamente le vamos a pedir le vamos a designar un sostén, un apoyo. Y muy interesante la sentencia porque distingue la capacidad restringida de este código del inhabilitado, del viejo inhabilitado del 152 bis. Reconoce que el 152 bis fue un verdadero avance en el Código Civil, en esto de no tener solo capaces o incapaces. Pero dice, mire, no es aquel inhabilitado, porque aquel inhabilitado le designamos un curador especialmente para sus bienes. En cambio, a esta persona con capacidad restringida, no solamente estamos viendo si puede administrar sus bienes, si puede administrar su persona, lo que decía antes la ley, sino toda su actividad social por este nuevo concepto sobre la persona con discapacidad que no tiene solo que ver con la medicina, sino que tiene que ver con todo su entorno.
por supuesto, todos los jueces en esta materia escuchan, van a ver a la persona con esta capacidad física. Este caso de Morón, también parecido, es un caso que en primera instancia se lo ha asignado incapaz, va a la apelación, volvemos otra vez con el nuevo código, hay que decir no se lo puede asignar incapaz, es una persona que se puede expresar, por lo tanto hay que designarle solamente sostenes y en todas estas variantes que estamos mencionando. Es la misma opinión que tuvo la Cámara de Mendoza, la Cámara de Familia de Mendoza, que en otras ocasiones no ha querido aplicar el nuevo código, no vamos a hablar de eso. Si lo aplica en materia de personas con discapacidad, muy bien aplicado, muy bien. Entonces, en materia de derecho de familia, si me voy a filiación y lo conecto con el tema anterior, también puedo encontrar una sentencia muy interesante de San Isidro de hace pocos días. ¿Qué pasaba acá? El juicio por filiación, ¿quién se presenta? Se presenta la abuela de la niña que reclama la filiación. ¿Por qué se presenta la abuela y no la madre? Porque la madre ha conocido al presunto padre en un colegio donde van personas con capacidades diferentes. O sea, papá y mamá del niño son personas que tienen alguna restricción en su capacidad. Hacen cosas, trabajan, ambos, pero son personas que hoy llamamos con capacidad restringida. Entonces, ¿quién se presenta acá? Se presenta la abuela de esa niña, que es, en el viejo sistema, la curadora de la madre. ¿Está? Inicia el juicio, lo citan al otro y dice, mira, acá la abuela paterna de esta niña sabe lo que ha pasado, pero le ha recomendado a este que no lo reconozca voluntariamente. Entonces él dice, no, mire, yo lo que dije es que se haga un ADN. Bueno, se ha hecho el ADN en el juicio, etcétera, etcétera. En definitiva, se hace lugar a la acción de filiación, con esta legitimación extraña, si ustedes quieren, pero que responde, obviamente, a los derechos humanos. Hubo un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos absurdo, en el que a la persona con discapacidad no se le permitía reconocer porque no tenía plena capacidad para reconocer, pero a su vez no se le permitía al otro iniciar un juicio porque no se le podía designar un representante porque eran actos personalísimos. Era de loco. Entonces, estamos enseñando que estas cosas hay que manejarse por estos criterios con los que muy bien se han manejado. Para la afiliación por reproducción humana asistida también han habido avances extraordinarios, muchísimos. Hemos elegido solamente una sentencia dictada por una prestigiosa jueza con mucho de su familia, la doctora Miriam Cataldi. Es una mujer que ha tenido un hijo con técnica de reproducción humana asistida con un señor con el que no estaba casada. Ese señor, cuando ha tenido el hijo, lo han inscrito a nombre de la madre solamente, porque el padre había tenido que salir al extranjero por trabajo. Pero lamentablemente este señor muere en un accidente de tránsito. Entonces se presenta la mujer a pedir que al hijo se lo inscriba también con el nombre de la persona que había prestado el asentimiento para las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Se entiende? Lo estoy contando. Bueno, este caso tiene previsto una norma expresa entre las normas de derecho transitorio. Le aplica, por supuesto, la jueza, que es el artículo 9 de las normas transitorias, dice los nacidos antes de entrar en vigencia el Código Civil Comercial por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del otro de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo. O sea que hay una aplicación retroactiva en este caso. Pero es una aplicación retroactiva que la propia ley, el propio código, permite. Entonces no se viola el artículo 7, porque al contrario, el artículo 7 dice no tiene efecto retroactivo, salvo que la ley lo disponga, y acá no se violan derechos de nadie, porque al contrario, estamos ampliando el ejercicio de los derechos. En materia de adopción, también, qué cosas maravillosas están pasando con la adopción. Y ni que hablar de la adopción de integración.
Al materia de adopción de integración, por ejemplo, este caso Córdoba, ¿sí?, aceptó la adopción plena, no obstante que la adopción de integración, acuérdense, en el Código Civil, sí, el Código Civil no, la ley de adopción, que nos regía hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, estaba incorporada obviamente al Código Civil, decía que la adopción de integración era siempre simple. O sea, cuando yo adopto el hijo del cónyuge, siempre es simple. ¿Y era simple para qué? Para no extinguir los vínculos conmigo, que soy la madre, precisamente. Pero esto se podía arreglar de otra manera, diciendo, mire, no se extingue con ella, pero va a ser plena en el sentido que va a entrar en toda la familia del marido o del conviviente. Entonces, este código, ¿qué es lo que permite? No hace esa separación tan tajante entre la plena y la simple, sino que dice que el juez va a dar la simple, va a dar la plena, pero puede seguir manteniendo vínculos en la plena con la familia de la Virgen y puede estar creando vínculos con la familia adoptante en la simple. O sea, le da al juez esta maniobrabilidad. Entonces, eso en Córdoba, fíjense, 19 de agosto, el juicio se había iniciado antes, pero le dan la adopción plena porque esta niña, ¿sí?, no tenía filiación reconocida. Y lo más grandioso de este caso, que siempre lo digo en todos lados, que muestra que este código sirve, es que fíjense lo que las partes le pidieron. El juicio, la sentencia se dicta el 19 de agosto. Pero dice la jueza, habiéndose acordado fijar fecha de sentencia para cuando rija el nuevo Código Civil. O sea, todos se habían puesto de acuerdo. Que no le pongan las viejas leyes, que le pongan las nuevas leyes. Es que la gente loca se pone de acuerdo que me apliquen las nuevas leyes porque son peores. En Corrientes tenía paternidad reconocida, pero pocos vínculos. Entonces el juez decide la adopción simple, sí, pero le permite llevar primero el nombre del adoptante, porque esta niña se sentía muy identificada con el nombre del cónyuge o conviviente, no importa, de la madre, y tenía una hermana que llevaba ese apellido y ella quería que las dos llevaran el mismo apellido. Entonces el juez le hace lugar a esto. Sí, en Río Negro, esto también es una cosa fantástica. Acá hay dos chicos que son hermanos. Uno está con una familia, otro está con la otra familia. Uno que está con una familia pretensa adoptante quiere la adopción plena. Y el otro que está con otra familia pretensa adoptante quiere la adopción simple. ¿Por qué? Porque entraron en contacto con el padre, que eran hermanos de madre, pero tenían distintos padres. Entonces, había uno que como había entrado en contacto con el padre, quería la adopción simple, no quería extinguir los vínculos con ese padre. El otro, que tenía otro padre, no quería ordenar. Los escuchan a uno y al otro, y a uno le dan, para uno la adopción simple, para el otro la adopción plena. Y la Cámara dice, mire, esto no es desigualdad, esto es responder a los intereses de los niños y a lo que cada niño quiere. Para la declaración de la situación de adoptabilidad, esto que hablaba recién la doctora Fontemaki de los plazos larguísimos y larguísimos que existen. Saben ustedes, el código trató de achicar estos plazos para que los niños no quedan institucionalizados. Y estos plazos, que alguna vez alguien dijo que eran muy breves, que eran muy cortos, que violaban el derecho de la familia biológica, etcétera, etcétera, estos plazos están siendo declarados constitucionales por todos estos tribunales que estamos viendo acá, que están declarando válidas las declaraciones de adoptabilidad cuando son niños que han estado en esa situación. Por supuesto, todo tiene su límite, este código también tiene su límite. En este caso, una bisabuela que quiere adoptar al niño. No sabemos por qué, pero sabemos que eso está prohibido. Y no nos explican por qué quieren. Entonces, en el código viejo y con el código nuevo se rechaza esta adopción. Voy a cerrar con esto, porque están todos ustedes muy cansados, han tenido 2 días intensísimos y vamos a terminar acá.
con un tema muy difícil de resolver, que la jurisprudencia ya resolvió antes y que sigue resolviendo ahora porque el tema es difícil, que es, como decíamos al comienzo, la situación de una mamá, normalmente en situación de gran vulnerabilidad, una mamá biológica, pero a su vez niños que están en situación de gran vulnerabilidad. El paradigma de esto es una sentencia maravillosa que acaba de dictar la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Como siempre, el doctor de Lázari, esa voz cantante, ese verdadero discípulo del maestro Moreno que lleva adelante este superior tribunal en estos temas tan sensibles para la sociedad. ¿Qué había pasado? En agosto del 2010, esta mujer que tiene 3 hijos, 2 hijas, una ya adolescente, otra más chica, y un niño que ya tenía 5 meses. ¿Y cuál es el problema de este niño? Era hijo del abuelo. O sea, el padre de esta pobre mujer en situación de absoluta vulnerabilidad ha abusado de su hija y esa hija ha tenido un hijo. Por lo tanto, ese niño de 5 meses tiene por padre, es su padre biológico y también su abuelo. Ella nunca ha iniciado denuncias penales contra el abuelo. Viven en la misma casa, lo que pasa es que están en la parte de atrás. Situaciones que, por favor, esto no pasa solo en la provincia de Buenos Aires. Esto pasa en muchísimos lugares. Gente que no tiene posibilidades de vivir en lugares ajenos por lo menos al abusador, ajenos a la situación de violencia. Entonces, ¿qué pasó? Ante una situación de absoluta vulnerabilidad, porque la mujer no solamente es una mujer abusada que ha sufrido toda la violencia que se puedan imaginar, sino que es una mujer que es epiléptica y tiene debilidad mental. Entonces, no puede ella resolver, por supuesto. Y su madre, suele suceder también, mira para el otro lado, porque es el hombre el que sostiene esa casa. Entonces, no le cree a la hija cuando dice que la han abusado. Todas estas cosas que no las vamos a lograr para no ponernos a llorar, pero están todas en la sentencia, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, las dos niñas se institucionalizan, más tarde también al pequeño, ¿sí? Pero la justicia no responde a las necesidades de esta mujer, porque incluso el juez penal, cuando empieza de alguna manera la causa, hace lugar a una medida de no acercamiento del padre respecto de esta pobre mujer vulnerada, pero no hace lugar a la exclusión. Unas cosas de locos, diciendo este juez, no, son 2 casas separadas, pero por favor, si está ahí atrás la mujer. Bueno, mayor vulnerabilidad no puede encontrar. En definitiva, el Tribunal de Quilmes, para no hacérselo más largo, el Tribunal de Quilmes decide declarar en estado de adoptabilidad a los 3, porque la mujer no se puede hacer cargo de esos niños, no tiene manera de hacerse cargo desde su propia debilidad, desde su propia vulnerabilidad. Dispone, sí, que tiene que haber una comunicación con la mamá, o sea, que van a llevar adelante el proceso de adopción, pero con comunicación con la madre. Incluso el juez dice que la adopción sea simple para que no haya problema y pueda haber esa comunicación, y queda ahí. Entonces, cuando esto llega a la Corte de la provincia de Buenos Aires, el doctor de Lázari señala todos los errores que se han cometido en la justicia penal con relación a esta pobre mujer. Y, por supuesto, no le queda más remedio que confirmar la resolución que declara la adoptabilidad de esta criatura, que a su vez, ojo, el niño ya tiene 5 años, está con una familia, ¿cómo lo vamos a sacar de allí? La otra, la del medio, también
está con una familia que hemos tomado del registro, todo perfectamente correcto, y la adolescente que ya tiene 14 años han fracasado varios intentos de vinculación. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Primero, declara que está bien, que los niños quedan en situación de adoptabilidad, pero la adolescente, si se siguen fracasando todos estos propósitos para que la niña pase a adoptar, y ya lo difícil que es adoptar ya a una adolescente de 14 años que ha pasado por todos estos problemas. Entonces, se dice que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que cumpla, debe apoyarla para darle autonomía suficiente, para darle educación, para que se pueda conformar y para que ella pueda, a su vez, cuando llegue a los 18 años, tener una capacidad plena e insertarse en la sociedad. Se ocupa de esta de los 14. Se ocupa de la mujer. Dice que hay que proporcionarle una vivienda y una vivienda separada. Se ocupa de la justicia penal. Manda a investigar por qué se investigó tan mal en materia de adopción. Y de esa manera entonces trata de conciliar con el principio de proporcionalidad todos estos principios. Respecto de aquella declaración de adopción simple, entonces el doctor Bettillani, el doctor Soria, dicen, mire, esto es adelantarse a los acontecimientos. No hay que decir ni simple ni plena, precisamente el nuevo Código Civil y Comercial le va a permitir al juez simple, plena, lo que le convenga, de acuerdo con lazos o con no lazos. Y así concluye esta terrible sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero que nos deja con la satisfacción de un superior tribunal de la provincia que más población tiene en el país, sensible a los problemas de la niñez. Muchas gracias.